¿Qué tal familia? ¿Cómo están? Estamos aquí otro miércoles de estudio. Estamos a unas cuantas semanas de regresar. Puedo anunciarles el día de hoy, ya platicado con el pastor Rodolfo y viendo las dinámicas con el hotel también. Estamos con una fecha tentativa del 5 de julio, poder regresar a nuestras reuniones. Estamos en espera de que el hotel nos aclare un poquito lo que va a ser los protocolos que vamos a tener que llevar. Y básicamente esos protocolos van a dar la directriz de si regresamos el 5 de julio o si esperamos un poco más. Estamos sintonizados también con nuestra cobertura. Amistad en Monterrey también ha decidido esperar unas semanas este regreso que se está dando para dejar que pase tal vez ese posible anunciado con este repunte de 2 semanas, ¿verdad? De que vuelva a aparecer algún brote o algo que pueda volver a suspender actividades, pero bueno, mientras tanto, estamos creyendo que para este 5 de julio vamos a poder estar arrancando las reuniones, tanto en el hotel y a partir de julio de nuevo los estudios con un protocolo, ¿verdad?, de limpieza, con un protocolo de aseo y de sana distancia, pero también poder estar arrancando las casas de oración y el estudio presencial. Entonces, estamos a un mes más o menos de poder reiniciar todo esto. Y la semana pasada estuvimos hablando sobre el anticristo. Hablamos un poquito de lo que era el trasfondo general o más o menos el movimiento general de lo que va a ser el movimiento del anticristo. Y hoy quiero ir por varios versículos de la escritura, más que contar hoy este proceso del anticristo, vamos a ver lo que la Biblia nos va diciendo sobre este personaje, para que a la luz de la escritura podamos identificar cómo le llama la escritura a este personaje, qué características va a tener, aunque lo vimos la semana pasada. Esta es una forma de verlo más pegado a la escritura. Y bueno, en Mateo 24 vemos que habla de las señales antes del fin. Y habla de lo que es la gran tribulación. Pero la gran tribulación, como hemos visto, es el periodo del reinado, se puede decir, del anticristo. El anticristo va a tener un periodo de reinado de 7 años. Dice la escritura lo data como una semana, media semana. Va a ser una cara, la cara de la paz, la cara de la amistad, la cara de la bondad, la cara del encanto. Y la última, los últimos 3 días y medio, los últimos 3 años y medio de este periodo de 7 años, que la mayoría de las corrientes indican que son 7 años naturales del ser humano. Algunos lo toman también como 7 años que pudieran ser, ¿cómo se dice? Metafóricos, o que pudieran ser 7 años velados en misterio, pero vamos a dejarlo en un periodo de 7 años naturales para entender la línea de tiempo ahí. Y este reinado del anticristo es después de señales de antes del fin. Ahora, en segunda de Tesalonicenses 2, la palabra dice que la venida del Señor no ocurre sin que antes aparezca la manifestación del anticristo. En el tiempo de Tesalonicenses, algunas personas estaban turbando las enseñanzas y estaban diciendo que ya había sido dada la venida de Cristo y la resurrección. Entonces Pablo empieza a decir, ¿sabes qué? Yo quiero que ustedes entiendan esto, que la venida del Hijo de Dios no se va a dar hasta que venga la manifestación del anticristo. Entonces, en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, dice lo siguiente, dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor y nuestra reunión con Él, esta reunión con Él hace alusión a lo que es el rapto de la iglesia, el reunirnos con Él en los aires.
Les rogamos, hermanos, que no nos dejemos mover fácilmente del modo de pensar, ni se conturbe ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Fíjate, este hombre, la Biblia le llama hombre de pecado, y una de sus características es el hijo de perdición, es que este hombre se va a levantar contra todo lo que es objeto de culto. Por eso su principal nombre es el anticristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el principal objeto de culto y de adoración de todo el universo. ¿Ok? Entonces, si bien estamos viviendo tiempos de apostasía y estamos viviendo tiempos donde la gente no está reconociendo a Dios, este hombre se va a levantar y va a proclamar una adoración personal hacia su persona, obviamente, perdona que redunde un poquito, y va a proclamar esta adoración y va a ponerse él mismo en el lugar de Dios. Él va a cumplir lo que ese deseo de Satanás que tuvo Satanás cuando Satanás dijo, me sentaré yo en el trono y seré igual a Dios. Y fue por lo que Satanás es expulsado del cielo y es un ángel caído y arrastró con él a la tercera parte de los ángeles. Este hombre va a replicar ese pensamiento en la tierra. Obviamente no va a poder llegar al trono verdadero de Dios, pero se va a sentar en el trono terrenal, en medio de una adoración terrenal, haciéndose pasar por Dios mismo, demandando adoración hacia Él y oponiéndose a todo aquello que sea objeto de culto. Dice, ¿no acordáis que cuando yo estaba todavía con ustedes les decía esto? Es decir, Pablo les enseñó a los tesalonicenses esto. Dice, y ahora ustedes saben lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente quien lo detiene. Versículo 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder, señales y prodigios mentirosos, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. El movimiento del anticristo va a venir con señales y prodigios mentirosos. Estaba viendo una predicación justo esta semana donde dice, ¿sabes qué? Esta característica del anticristo ya está operando, si bien no está el anticristo todavía en escena, pero ya hay señales y prodigios mentirosos dentro de la iglesia. Hay un movimiento de falsos maestros, hay un movimiento de falsos apóstoles, y tenemos este peligro del creyente que es deslumbrado por este movimiento. Y el movimiento del anticristo va a ser un movimiento increíble en cuanto a señales y milagros. Va a tener una autoridad increíble. Ahorita vamos a ver un poquito eso. Porque vamos ahora, acompáñame a Apocalipsis 13. En Apocalipsis 13 describe Juan lo que es la actividad del anticristo y de una figura llamada también el falso profeta, que a su tiempo también lo leeremos un poquito. Pero dice en Apocalipsis 13, dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como una boca de león. Y el dragón le dio poder, su poder y su trono y grande autoridad. El dragón representa a Satanás. Esta bestia que emerge, este anticristo que va a venir, va a trabajar con el poder y el trono y la autoridad de Satanás.
Vi una de sus cabezas herida como de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Hay quienes dicen, ¿verdad?, que este anticristo, una de sus características va a ser cuando esté emergiendo en el reinado, que va a ser atacado de muerte, tal vez por algún movimiento contrario político, porque tenemos que recordar que este movimiento se va a centrar en un movimiento político que después se tornará religioso, pero inicia como un movimiento meramente político, donde él va a traer paz, va a traer serenidad, va a poner paz en Medio Oriente, va a darle a Israel su regreso a Jerusalén para que puedan reconstruir un tercer templo, va a poner paz entre los musulmanes, entre los conflictos entre los musulmanes y los cristianos por la tierra de Jerusalén y todo este territorio que se están peleando, ¿verdad? Y ahí, en medio de eso, él va a ser herido de muerte, pero no va a morir, sino que va a ser sanado. Entonces, la gente se va a maravillar de este movimiento. Dice, también y adoraron, versículo 4, adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Las naciones se admirarán. También se le dio boca que hablase grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar en su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo, y se le permitió, escucha esto, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y todos y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oigan, esto está increíble. Se le dio autoridad para hacer guerra contra los santos y triunfar. Ese es el tiempo de la persecución. Es el tiempo donde él empieza a perseguir a la iglesia y a Israel. Hay una postura que dice que la iglesia no está viviendo la gran tribulación, que ha sido arrebatada previamente y que solamente la actividad del anticristo es contra Israel. Y ahí está la otra postura que creemos que la iglesia va a pasar la gran tribulación o parte al menos de ella, gran parte de ella. Y entonces el anticristo está atacando tanto a la iglesia como a Israel. Está haciendo una guerra contra los santos, los escogidos. Entonces se le da esta autoridad y dice que la adoraron las naciones de la tierra. Todos los que no estaban escritos en el libro de la vida, es decir, todos los que no son salvos, todos los que están, vamos a decirlos, adorando a Satanás, todos los que están en contra de Dios, todas estas naciones y esta gente, se puede decir, todos los que están en contra de los principios de Dios, de los que habla el Salmo 2 que dice que las naciones se reúnen contra Jehová y contra su ungido, es decir, contra Cristo, y dicen, quítanos las ligaduras, quítanos de nosotros, queremos estar en contra tuya, y dice que el rey se ríe desde el cielo, ¿verdad? Y pone a su rey sobre Sión y establece a Jesucristo. Pero las naciones, el sentido de las naciones es, hey, quítanos tu autoridad, no queremos ser gobernados por ti. Esta generación adoró a la bestia. Dice en versículo 11, después vi otra bestia que subía de la tierra, tenía dos cuernos semejantes a los del cordero, pero hablaba como dragón. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que de la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan una imagen a la bestia que tiene la herida en la espalda y vivió, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablara e hiciera matar a todo aquel que no la adorara. Este segundo que estamos viendo es la figura del falso profeta, que funge como un profeta que está inclinando y dando el mensaje, hey, adoren a la bestia, adoren al anticristo, y se manda a erigir una estatua del anticristo y se le infunde vida a esta estatua, vida natural,
Ok, de tal manera que la estatua habla incluso y la estatua demanda adoración y hay una persecución contra aquellos que no adoran, que obviamente, ¿quiénes son los que no van a adorar a la bestia? Pues los cristianos que estén vivos en ese tiempo y está esta persecución sobre ellos. Este capítulo nos muestra lo que es la actividad del anticristo durante este tiempo. En Apocalipsis 8 y 9 podemos ver los juicios de las trompetas que se sueltan. Justamente estos juicios, después los puedes leer, se sueltan contra el imperio del anticristo, para destruir el imperio del anticristo. Se sueltan para ponerlo en vergüenza, para ir destruyendo al anticristo, ir debilitando su imperio. Lo está haciendo Jesús desde los cielos y lo está haciendo para destruir el imperio del anticristo y aquellos que lo están siguiendo. Ahora, en el libro de Daniel, Daniel tiene diferentes visiones y en Daniel 2 se ve una de ellas, se ve una imagen que representa sucesivos imperios cuando Nabucodonosor tiene su sueño. Y el cuarto imperio del que habla esta imagen es el imperio romano gobernado por el anticristo, como una sombra y figura. La piedra que es cortada de manos representa la segunda venida de Jesús y el establecimiento del reinado mesiánico. Acuérdate que es una imagen donde ve la estatua formada de diferentes materiales y de repente una piedra que no es cortada por manos humanas viene y destruye este último imperio, que es el imperio romano, que es la figura del imperio del anticristo antes de la segunda venida. Tiene doble interpretación. Tiene la interpretación del imperio romano que estaba ocurriendo como tal en sus años y que viene la primera venida de Jesús a establecer ya a Cristo como rey de justicia y salvación, pero aún no el rey de reyes sentado en su trono gobernando las naciones, sino trayendo salvación espiritual, la apertura para los gentiles. Y ahora la aplicación tardía de esta profecía sería la venida de Jesucristo poniéndole fin al imperio del anticristo. En Daniel 7 hay otra visión que tiene también varios imperios: el imperio babilónico, el medo persa, el griego y el romano, más el imperio del anticristo que aparece al final de la era. Daniel ve un tribunal divino donde el Padre, ve al Padre como anciano de días, que le da poder a Jesús sobre todas las naciones y decreta juicio sobre el anticristo. Y este juicio se cumple en la segunda venida de Cristo. La cuarta bestia es un cumplimiento lejano de la figura del anticristo, que en aquel entonces representaba el imperio romano. Ahora en Daniel 8, el cumplimiento de lo que Daniel profetizó en los días finales, lo vamos a ver cumplido. Se ve el levantamiento del imperio medo-persa el imperio perdón, el imperio griego con Alejandro Magno. Y entre Daniel 8 del 9 al 14 describe Antíoco IV Epifanes contra Jerusalén, pero estas profecías, sobre todo las del 23 al 25, no fueron cumplidas parcialmente por Antíoco, pero se están refiriendo al anticristo. Así que vamos a leer un poquito, vamos a leer Daniel 8. Acuérdate que el libro de Daniel es un libro para leer junto con Apocalipsis. Pero lo importante de las profecías de Daniel, aparte de la profecía de las 70 semanas que ya explicamos hace unos estudios, es muy importante porque se centran mucho en la figura del el anticristo. Entonces, en Daniel 8, vamos a leer del 9 al 14. Dice, de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. A causa de la prevaricación le fue entregado al ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Entonces oyó un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando al santuario y al ejército para ser
pisoteados. Y él dijo hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. Esto está hablando parcialmente de lo que iba a ser Antíoco IV, pero también es lo que va a ser el anticristo, que va a poner fin a los sacrificios judíos y va a establecer el sacrificio continuo de adoración a la bestia o a él mismo. Y podemos ver que de los versículos 23 y 25 dice lo siguiente: y al fin del reinado de estos, cuando las transgresiones lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Este es el anticristo. Su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia. Causará grandes ruinas y prosperará, y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos. Se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Este es ya, ahora sí, este ya no es sombra de lo que iba a pasar. Esto ya se refiere propiamente al anticristo. Dice que será levantado en enigmas, es decir, en engaños. Acuérdate que cuando hablamos del 666 hay un misterio ahí donde dice, trata de descifrar este número porque es un número de hombre. En esto hay sabiduría, y este hombre se levanta con enigmas engañosos, con una capacidad de engañar, porque va a engañar a todas las naciones, va a engañar aparte de los santos, va a engañar aparte de los escogidos, y pues va a ser un engañadero, ¿verdad? Y dice que va a prosperar no por fuerza propia, sino por la fuerza de Satanás detrás de él y el permiso de Dios dejando actuar, y que va a ser destruido cuando él se levanta contra el príncipe de los príncipes. Este es Jesús. Y va a ser destruido, dice, pero no por manos humanas. Es decir, está dejando en claro que es Jesucristo el que viene y pone fin a esto. No lo va a hacer el hombre, no lo va a hacer un gobierno, no lo va a hacer una guerra normal. Va a ser la intervención de Jesucristo en su segunda venida la que le pone fin al anticristo. Y Daniel 9 tiene muchas más profecías acerca de este tiempo. También Daniel 11 vemos la ascensión de Alejandro Magno, y vemos también que es una figura del anticristo, y cómo vamos a ver, por ejemplo, en Daniel 11:36. Vemos ahí también habla de Antíoco IV Epifanes. Y dice, y el rey hará su voluntad, y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá, mas honrará en su lugar al Dios de la fortaleza, Dios de sus padres, que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con gran precio. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables, y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Pero a cabo del tiempo el rey del sur contenderá contra él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de caballo, muchas naves, y entrará a la tierra e inundará y pasará. Entrará a la tierra gloriosa, y muchas provincias caerán, mas estas escaparán de su mano. Edom y Moab, la mayoría de los hijos de Amón, extenderá su mano contra las tierras, y no escapará del país de Egipto. Se apoderará de los tesoros de oro y plata, y todas las cosas preciosas de Egipto, de Libia y de Etiopía le seguirán. Pero noticias del oriente, del norte le atemorizarán, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Plantará las tiendas de su palacio entre mares y monte el glorioso santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Es decir, este hombre se va a levantar, va a dominar, va a ir en contra de todo lo establecido de adoración, se va a proclamar como Dios. Pero vemos siempre, todo lo que hemos leído apunta a una parte, es donde quiero terminar con el día de hoy. Y es que no importa cuán glorioso sea el momentáneo imperio del anticristo, Jesús le va a poner fin con su segunda venida. Y el tiempo de la persecución, el tiempo
donde la iglesia esté viviendo esto y donde estemos viendo esta figura, tiene sus días contados. Nosotros vamos a poder ver y decir si son esos 7 años naturales, poder ir cronológicamente y decir, te falta X cantidad de tiempo para que venga el fin. Cuando tú comparas el reinado del Mesías, que es un reinado eterno, contra un reinado de 7 años, donde durante 3 años y medio vas a estar engañando a las naciones, y los últimos 3 años donde vas a estar demandando este, una persecución, pues no hay comparación entre lo eterno y 3 años y medio o entre lo eterno y 7 años, que es el tiempo que se le va a prestar autoridad a este personaje. ¿Sí? Sin embargo, hay que entender también esta parte, es que él viene con engaño. Hay mucha gente, cristianos, que van a ser atraídos por él, van a ser seducidos, van a ser presas de esta gran, de la gran apostasía, porque van a ser seducidos para seguir a este personaje, porque va a tener un carisma político, pero va a tener un carisma espiritual, y sobre todo, hago mucho énfasis en esto, va a ser una persona que va a proveerle al pueblo lo que quiere. Entonces, cuando nosotros como creyentes no entendemos que al buscar a Dios no le buscamos para que Él cumpla nuestros deseos, sino todo lo contrario, buscamos a Dios para entender su voluntad y nosotros cumplirla, negarnos a nosotros mismos, perdernos en el proceso, tomar nuestra cruz y seguirlo. Entonces, este anticristo va a venir contra una corriente de un cristianismo efímero y falso que está buscando a Cristo por conveniencia propia, y van a ser desviados para allá. Si tu corazón y mi corazón hoy están buscando a Dios para obtener algo de Dios, vamos a ser presas muy fáciles si aparece en nuestra generación este hombre. Pero aun cuando no aparezca este hombre, el espíritu anticristo está trabajando desde la época de los apóstoles. Juan decía, ¿sabes qué? Ellos tenían un espíritu de anticristo, no eran de nosotros, estaban con nosotros, pero no pertenecían a nosotros, niegan a Jesús, se mueven en base a sus propias concupiscencias, dice Pedro, arrastran a las mujeres de un lugar a otro, Pablo también. Entonces, vemos cómo esas figuras están hoy en día y están apuntando a este ser que va a ser ahora sí que el mero mero en esa área, pero está manifestándose de continuo, y hoy ya hay un movimiento de señales falsas, de prodigios falsos, de falsos maestros y de falsos cristos. Entonces tenemos que estar bien atentos. ¿Por qué? Porque eso es el preámbulo de la aparición de este personaje, que va a hablar palabras de engaño, que va a hablar con enigmas, que va a hablar con autoridad, que va a hablar las palabras del dragón. Y hay que acordarnos una cosa: las palabras del dragón no son palabras ásperas, son palabras salameras que te atrapan y que te envuelven. Cuando la serpiente habló con Eva, habló la verdad, la torció de tal manera que la atrapó en medio de una falsa y torcida verdad, pero que tenía elementos de la verdad y elementos de lo que Dios mismo había hablado. Entonces, cuando vemos eso, este hombre va a poder tener esta característica, va a hablar como la serpiente, y va a llevar a muchos a negarse, a negar a Dios y buscar ser sus propios dioses. ¿Ok? Entonces, con esto terminamos lo que fue este bosquejo del anticristo. Voy a dejar en unas notas aquí mismo, más adelantito en YouTube, voy a dejar unas notas de los versículos que hablé, un como bosquejo que hay ahí, y ya tú para que puedas profundizar y leer un poquito más, pero hay un bosquejo ahí muy interesante. Entonces, por mi parte es todo, espero que este tiempo haya sido de bendición. Sé que fue diferente a otros, fue más leer versículos y lo que está hablando la escritura, y la intención era esa, que la escritura nos hablara y nos mostrara lo que la misma escritura se refiere a este personaje. Y quedó mucho, ¿verdad? Quedó por ver todavía lo que era el pacto con el Seol, el pacto de la paz, pero como va a ser un elemento que vamos a estar viendo, desglosando en las demás partes de este fin de los tiempos, no corremos prisa. Yo creo que este estudio lo vamos a alargar hasta fin de año, posiblemente sea el estudio que vimos durante todo el año. Entonces no corremos prisa,
vamos a verlo poco a poco y vamos a irnos metiendo más. Y espero que esto haya sido de bendición para tu vida. Nos vemos la próxima semana en el estudio, nos vemos el domingo en la reunión familiar y nos vemos dentro de más o menos un mes, si todo sigue en pie, nos vemos ya presencialmente muy pronto. Estate orando porque vamos a regresar a un tiempo glorioso. En el nombre de Jesús yo lo creo. Dios te bendiga, nos vemos, hasta luego.